Cuando ustedes pasan a dar sus ofrendas, when you guys come to give your offerings, quiero recordarles que llenen sus sobres cuando den sus diezmos. Llenando sus sobres, nosotros podemos registrarlo en la cuenta de la iglesia, y ahí a final de año se les puede dar el récord de cuántos dieron a la iglesia, si lo necesitan, ¿verdad? Y llenen su tarjeta de bienvenida para nosotros tener su contacto y poder meter los diezmos ¿cómo se llama? Al programa que tenemos, que usamos. ¿Ok? Unos anuncios rapidito. El sábado, mayo 3, vamos a limpiar la iglesia. Sábado, mayo 3, vamos a limpiar la iglesia. Ustedes están invitados a venir a limpiar la iglesia con nosotros. Queremos darle una limpieza general antes del Día de las Madres. ¿Ok? Sí. Para que quede linda la iglesia antes del Día de las Madres. Si se quieren bautizar, si quieren bautizar, aquí pueden poner su nombre, su teléfono, y nos estaremos comunicando con ustedes para decirles cuándo va a ser la clase de bautismo, y me ponen el número de su camisa, qué talla es, para mandarles a hacer las camisas. ¿Ok? Amén. ¿Cuántos están ansiosos de escuchar la palabra de Dios? Andrés, súbeme el volumen un poquitito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a Deno, que está aquí con nosotros. Él es de aquí de la casa, él es el hombre de Dios. Amén. También dale la bienvenida. ¿Cómo dices tu nombre? Vicente, dale la bienvenida a Vicente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es hermoso tener siempre personas que estén aquí con nosotros a compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos necesitan una fe para empujarlos más hacia adelante? Todos necesitamos una fe para poder caminar con el Señor, para poder seguir hacia adelante, para poder confrontar los problemas de la vida. Necesitamos un poquito de fe. Andrés, bájame un poquitín al micrófono. Gracias. Hoy quiero hablarles cómo caminar en una fe radical. ¿Cómo quieren una fe radical? ¿Tú sabes lo que es una fe radical? Una fe radical es una fe a la cual tú desarrollas en tu vida, y no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que el mundo esté pasando, no importa lo que el gobierno esté haciendo, no importa tu cuenta bancaria, no importa todo eso. Tú tienes una fe tan radical que cuando muchos se rinden, tú no lo haces. Porque tu fe es una fe radical, es una fe diferente. Hay gente que tiene un nivel de fe y de ahí no puede pasar porque no ha aprendido a tener una fe más radical, una fe más fuerte para poder caminar con el Señor, para poder hacer lo que el Señor los llamó a hacer. Hay cosas que Dios te ha llamado a hacer que tú no lo puedes hacer con una fe normal, tú lo tienes que hacer con una fe radical. Mucha gente no te va a entender, te van a decir tú estás loco. Tú quieres empezar un negocio y no tienes dinero en el banco, no tienes la maquinaria, no tienes lo que necesitas, ¿verdad? Pero dentro de ti sabes que Dios te dijo, abre un negocio.
Y de repente empiezas a hacer tus tarjetas y empiezas a crear en tu mente ya el negocio. Pero todo el mundo te está diciendo, ¿cómo vas a hacer este negocio? No tienes ni el dinero para eso, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo vas a poder hacer eso? ¿Cómo vas a poder hacer un negocio? Ni siquiera hablas inglés. ¿Ah? Pero cuando tú tienes una fe radical, no importa lo que la gente diga, tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que si Dios te dijo que lo hicieras, tú lo vas a hacer. Porque eso es tener una fe radical, eso es tener una fe fuerte. Tú sabes saber en quién tú confías, en quién está tu dependencia. Pastor, pero ¿cómo yo puedo desarrollar esa fe? ¿Cómo yo puedo saber esa fe? Para muchos hay que enseñarles cómo tener esa fe. Cuando yo llegué aquí a la Florida, llegué sin nada. Yo tenía un trabajo y pensando que en ese trabajo iba yo a estar bien. Me mudé de Chicago para acá, agarré mi carro, mi trajecito de mudanza y me mudé para acá. Y llegando aquí en mi trabajo, pensé que todo iba a estar bien, yo era supervisor, ¿verdad? Y de repente la compañía cerró y me quedé sin trabajo. Me reposeyeron el carro, perdí el apartamento. Y tuve que comprarme, como muchos cuando empiezan, una bicicleta. Y andar en bicicleta aquí en la Florida. Y a veces llovía bien duro. Y una bicicleta, andando en bicicleta. Pero yo sabía que Dios tenía un plan, un propósito para mi vida. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, me iba a conectar de alguna manera para otra. Y a veces me venían cosas en la mente como decirme, regrésate para Chicago. A veces yo sentía, Señor, ¿será que he fracasado? Pero yo no voy a regresar a Chicago. Yo no puedo regresar a Chicago sin haber logrado lo que tú me has llamado a hacer. Yo no voy a regresar a Chicago hasta que yo haya cumplido lo que tengo que hacer. Eso si es que Dios quiere que yo regrese. Porque yo mismo no quiero regresar a Chicago ya, porque yo estoy ya está uno caminando donde Dios quiere. Y cuando uno está caminando donde Dios quiere, entonces ahí es donde está la felicidad, ahí es donde está la provisión, ahí es donde está la bendición de Dios para tu vida. Pero hay veces nosotros nos movemos emocionalmente y sentimos el sentimiento, ay, es que mi gente, es que mi país, ay, que yo vivía de esta manera allá, yo vivía de esta manera acá, y no te das cuenta que Dios te está llevando a otro nivel, a otro lugar. Eso fue bueno en aquellos tiempos, pero ahora Dios te quiere llevar a otro lugar, y para poder llegar a ese otro lugar, tú tienes que desarrollar una fe radical. La fe radical va en contra de todo lo que los demás dicen. Todos los demás vienen así y van así, y tu fe radical va así, contraria. Y todo el mundo te va a criticar, y todo el mundo te va a decir, pero tú no lo puedes hacer, tú no hablas inglés, tú acabas de llegar, tú nunca has tenido un negocio, tú nunca has sido pastor. ¿Cómo es que vas a ser pastor si tú nunca has tenido? Nadie en tu familia es pastor, nadie en tu familia es un predicador, nadie en tu familia ha tenido una carrera, nadie, pero tú sabes que tú quieres hacer eso. Y sabes que Dios te llamó, y sabes que Dios te lo dijo, y sabes que Dios lo va a cumplir. Señor, eso es tener una fe radical. Amén. ¿Cómo yo puedo tener una fe radical? Te voy a dar unas llaves para poder tener una fe radical. Para tener una fe radical tenemos que tener una abnegación radical. Una abnegación radical es negarte a ti mismo, es renunciar a tus propios placeres,
renunciar a la propia carne. ¿Cuántos quieren tener una mejor relación con Dios? Amén. Aleluya. Todos queremos. Yo quiero una mejor relación con Dios. Y para tener una mejor relación con Dios, tú tienes que abnegarte de muchas cosas. Tienes que renunciar de muchas cosas. Tienes que dejar de ver Netflix todo el tiempo. Está bien que veas un programa de Netflix, pero hay veces cuando tú ves una serie, ¿verdad? Ves un capítulo y de repente dices, voy a ver un capítulo y nada más. Y después estaba tan bueno que te quedaste picado que dijiste, déjame ver el segundo capítulo, déjame ver el tercero. Y cuando ya te das cuenta, ya son las 5 de la mañana. No oraste, no buscaste de Dios, no buscaste nada, no alimentaste esa fe, no alimentaste esa fe radical que te va a ayudar a caminar en la vida, a no pecar, a no caer en cosas que no deberían de caer. ¿Por qué? Porque no alimentas tu fe. Has llegado a punto. No sé si tú llegaste a ver las caricaturas de Popeye, ¿verdad? ¿Sabes cómo tenía una fuerza radical? Porque él abría la lata y se comía la espinaca. Y con eso tenía una fuerza sobrenatural. Pues es lo mismo en el mundo espiritual, ¿verdad? Para poder tener una fe radical, tú tienes que comer la palabra de Dios. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que abnegarte a ti mismo y realmente pagar el precio para poder tener esa fe que abre los mares, que mueve montañas. Todas estas personas que hemos visto a través de las generaciones, que han hecho milagros, que han levantado muertos, que han levantado gente en silla de ruedas, que muchos de personas en cruzadas grandes, muchos se han salvado, no ha sido porque son buena gente o porque se visten bien, han sido porque han tenido una fe radical, han tenido una fe que le han creído a Dios y se han abnegado a ellos mismos. Cuando ellos se ven en el espejo, ellos se veían en el espejo y ellos no ven una persona, ellos ven a ellos, como Catherine Hood me decía, yo morí hace muchos años. El día que se entregó a Dios, ese fue el día que ella murió. Y no estoy hablando físicamente. Está hablando que ese día ella murió para el mundo, ella murió para el pecado, ella murió para sus propios placeres. Como consecuencia, esa mujer trajo mucha gente a los caminos del Señor, muchas sanidades. Tú quieres tener una mejor relación con Dios, una fe mucho más grande. Tú tienes que abnegarte a ti mismo. Tienes que crucificar la carne. Si te gustan las novelas, tienes que dejar las novelas por un lado. Si te gusta la televisión, tienes que dejar la televisión y meterte más y más y más en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda del Señor. Y de repente tu fe empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando te das cuenta, ya estás caminando en una fe radical, en una fe sobrenatural. De repente le pones la mano a los enfermos y se empiezan a sanar. Tú caminas en un lugar y la presencia de Dios está manifiesta. Y tú ni siquiera abres la boca. Simplemente el hecho que tú empezaste a pagar el precio, la atmósfera cambió del lugar. Sin decirlo, amén, sin mencionarlo, sin hacer nada. Mira lo que dice Mateo 16, 24, Andrés. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, porque hay mucha gente que dice, yo amo a Jesús. Hay muchos que dicen, yo amo a Jesús. Jesús es todo para mí. ¿Verdad? Tienen hasta un tatuaje de Jesús. Ponen un Jesús
de esos chiquititos en su carro, el Jesus Body, el que tiene los dedos así tú transados. Dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere servir a Jesús, si alguno quiere caminar conmigo, tiene que negarse al mundo, negarse al pecado, negarse hasta la glotonería, negarse a salir a fiestas, negarse, ¿verdad?, a todo lo que antes le producía placer. Para tener una fe radical tienes que negarte. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay muchos que quieren venir en pos de Jesús. Hay muchos. Hay muchos que dicen, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero hacer esto. Y Dios le digo, ok, tú lo quieres hacer, entonces toma tu cruz y sígueme. En pocas palabras, crucifica la carne. Señor. Crucifica tus placeres. Toma esa cruz como la que yo tomé, donde la tuve que llevar al lugar de la crucifixión, al lugar de muerte, al Gólgota. Toma tu cruz, tu orgullo. Tienes que matar tu orgullo. Tú eres demasiado orgulloso. Tienes que matar tu arrogancia. Tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto. Tienes que matar tu prepotencia, ¿verdad? Tienes que matar hasta tu cultura. No, es que yo soy mexicano. No hay nada como los mexicanos. No hay nada como los cubanos. No hay nada como los venezolanos. ¿Ah? Entonces, tienes que morir a todo eso para que puedas ser tú un instrumento para Dios. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mira que Pablo le está diciendo a los filipenses, yo lo estimo todo por pérdida, a mí ya las cosas del mundo no me interesan. Eso de yo hacer, querer ganarme el mundo, eso ya no es para mí. Dice, yo lo que quiero es conocer más a Jesús, a Cristo Jesús, el Señor mío. Yo estoy dispuesto a pagar, ya todo para mí ha muerto. Para mí todo es basura. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora vemos todas las cosas que Pablo pudo hacer. ¿Por qué? Porque se abnegó a sí mismo, porque mató la carne, porque se crucificó él mismo. Él tomó su cruz y siguió a Cristo. ¿Has visto? La gente que no busca de Dios, que no ora, que no ayuna, que no atiende a la iglesia, que no hace estas cosas, tienen una fe, pero a cierto nivel. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y siguen el mismo nivel. No avanzan, no cambian, están llenos de conocimiento, pero nada de cambios. Están llenos de doctrina, pero nada, no hay cambios. ¿Por qué? Porque no han crucificado su carne. No han muerto a ellos mismos. Con las mismas actitudes, tú tienes que hablarles de cierta manera porque la carne se les manifiesta, se enojan, se ofenden de todo. No han crucificado la carne. Para tener una fe radical tenemos que abnegarnos, tenemos que morir. Ay Señor, pero es que tú no sabes lo que yo está pasando. Y Dios dice, ¿y? Ay Señor, tú no sabes mis finanzas. ¿Y? Ay Señor, es que mi esposa, mi esposo. Ay Señor, mis hijos. Mi Señor,
y toma tu cruz y sígueme. Ay, Señor, es que yo crecí sin mi papá o sin mi mamá. Fui huérfano. Y segunda llave, para tener una fe radical, tenemos que responder a la palabra de Dios radicalmente. Amén. No poder escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es creerla, internalizarla, ¿verdad? Es absorberla y decir, yo creo esto para mi vida. Por sus llagas yo fui sano. Pues yo lo creo, no me importa lo que el doctor diga, no me importa lo que la familia diga, es que así murió tu abuelo, así murió tu padre, así vas a morir tú probablemente. No, reprendo al diablo, a sus demonios. Yo no voy a morir así. La palabra dice que por sus llagas yo soy sano. Señor. Y para eso hay que tener una fe radical. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, cuando tú internalizas la palabra, cuando tú caminas conforme a la palabra, tú empiezas a desarrollar esa fe, a creerle esa fe. Yo creo eso. La fe viene por el oír y yo escucho la palabra de Dios y yo aprendo a caminar en fe porque la palabra de Dios me está enseñando a caminar en fe. Aleluya. Mateo 9:27-30 dice, cuando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, Mateo 9:27-30, pasando de allí, Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mira, estos eran ciegos, no dice si de nacimiento, pero dice que eran ciegos. Dice, eran dos ciegos que decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos le habían puesto fe a la palabra, habían creído la palabra que se les había hablado de Jesús. Oh, Jesús está haciendo milagros, está sanando enfermos. Y ellos tuvieron que tener una fe radical para poder ir donde Jesús, para poder creer y decir, ¿sabes qué es? Jesús, llévenme donde Jesús, Él me va a sanar a mí. Pero como tú sabes, porque yo he oído de Él, que Él sana a los enfermos. Y llegaron donde Jesús, dijeron, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Y llegando a la casa, vieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Mira, Jesús, yo no sé si le estaba probando la fe, pero ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Esto es cosa difícil, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y no, sanar a un ciego, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Les preguntaba. Y ellos dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, la palabra dice, Él les tocó los ojos diciendo, conforme a tu fe os será hecho. Amén. Eso es poderoso. Aleluya. Conforme a tu fe te será hecho. En pocas palabras, el milagro estuvo en la fe de ellos. El milagro está en tu fe. Amén. De cómo tú le crees a Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tu futuro. ¿Cómo le crees tú a Dios? ¿Tú crees que yo te puedo dar una mejor vida? Sí, Señor, yo lo creo. Pues conforme a tu fe te va a ser hecho. ¿Tú crees que yo te puedo sacar esa piedra que parece que está oxidada, que cada vez que camina rechina, hace... ¿Eh? Sí, Señor, yo lo creo. Conforme a tu fe te será hecho. Santo. Yo quiero ver a mis hijos, Señor, salvos, entregados a ti, Señor. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer?
sí, Señor, conforme a tu fe te será hecho. Dice entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Dice, y los ojos de ellos le fueron abiertos. Para poder hacer eso hay que tener fe, una fe radical, no una fe así toda aguada, sino una fe fuerte, una fe donde hay convicción, donde a mí no me importa si parezco como un ridículo, yo voy a ir a donde Jesús, yo voy a ir a decirle, estoy pasando por esto, pero sé que Él me puede ayudar. Aunque los líderes de la iglesia, no, ¿cómo tú vas a poder hacer eso? Tú nunca has predicado en inglés. ¿Cómo tú vas a predicar en inglés? Ahora yo estoy predicando en inglés. Amén. Porque cuando me lo dijeron, en lugar yo de desanimarme, me llené de fe. Yo no sé, pero yo un día voy a predicar en inglés. Yo un día voy a predicar en inglés. Yo un día voy a ser traductor. Y llegó el día donde necesitaban un traductor para ir a otro país, a España. Y me llamaron a mí y me dijeron, ¿puedes ser tú mi traductor? Y yo, ok, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ir a España, tengo que predicar, pero yo no sé hablar español. Pero tú sabes traducir. ¿Me puedes traducir a mí? Digo, ¿cuánto vale el boleto para España? No te preocupes del boleto. Yo te pago el hotel, yo te pago el pasaje de avión, yo te pago toda la comida. Todo lo que tú tienes que hacer es ir conmigo y traducirme. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Unas vacaciones gratis a España. Y fui para España, ¿verdad? Y le traduje de ahí. Y de ahí yo le he traducido a otros pastores. Y yo he predicado en iglesias que solamente hablan inglés. Y ahora yo tengo un culto en inglés. Amén. Porque no dejé que la opinión de otros me apagara. Que la opinión de otros dictara que yo puedo hacer, que yo no puedo hacer para Dios. Y aún si mi propia familia se hubiera puesto en contra de mí, yo hubiera seguido creyéndole a Dios. Eso no importa lo que la gente te diga. No importa lo que te confiesen sobre de ti. No importa que te digan, no, pero es que nadie lo ha logrado en nuestra familia. No importa, tú créele a Dios. Si Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Tú confías en Él. Tienes esa fe radical para creerle a Dios. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Pero tú crees que nadie lo va a saber. Te conocían como el cieguito de la cuadra, el cieguito de la cuadra que te tenían que llevar, ayudarte a cruzar la calle, pero ahora ya estás sano, ahora puedes ver. La gente se va a dar cuenta. Y la gente va a venir y te va a decir, pero ¿cómo es posible que tú veas? ¿Cómo es posible que lograste esto? Es que el Señor me dio la fe. El Señor me abrió los ojos. El Señor me abrió los oídos. El Señor me abrió el entendimiento. Amén. Fue Él el que lo hizo. Pero ¿cómo un negocio? Tú acabas de llegar. Sí, es que el Señor me dijo que yo iba a tener un negocio. Me lo puso en mi corazón y yo le creía a Él, a pesar de que yo no hablaba inglés, a pesar de que yo no tenía ninguna cuenta bancaria, yo no tenía dinero, no tenía ni en qué acostarme a dormir. Y Dios te bendiga. Y por último, para yo terminar, para tener una fe radical, debemos de tener, esto es básico, esto es importante. Sin esto no va a funcionar. Tenemos que tener una obediencia radical. Una obediencia radical. Tenemos que ser radicales en nuestra obediencia a Dios.
Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no son obedientes a Dios. No son obedientes a su palabra. Señor. Y la desobediencia es pecado. Consecuencia. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, eso de los sacrificios, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Oh, tú puedes hacer todo lo que quieras, puedes decir, oh, yo abro orfanatorio, yo hago eso, pero si tú eres desobediente a Dios, ¿de qué te sirve? Tú puedes ganar dinero y traer muchas ofrendas, pero si no eres obediente a Dios, ¿de qué te sirve? So, Dios no se complace de holocaustos o de víctimas, de la palabrería que des, de la ropa que te vistas. A eso a Él no le importa. A Él lo que le importa es tu obediencia. Que seas obediente. Que seas obediente a tus padres. Que seas obediente, ¿verdad?, al Señor, a su palabra. Que seas obediente aún hasta los pastores. Que seas obediente. Mira Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham mostró una obediencia radical. Que Dios le dijo, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Él no sabía si allá ya tenía un apartamento, ¿verdad? O si ya tenía un trabajo, o si ya tenía lo que le iba a necesitar para él. Pero él agarró a toda su raza, él agarró a sus siervos, él agarró a sus camellos, él agarró a todo su ganado, él agarró a todo el mundo. Y empacó todo y se fue, sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque él tenía una obediencia radical. Él le creyó a Dios. Amén. Él le creyó a Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? Él dice, yo voy a obedecerlo y yo voy a seguir hacia adelante. Te voy a dar 7 personas que fueron obedientes, que tuvieron ejemplos de fe radical en la Biblia. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aún hasta para sacrificar a su hijo Isaac. Moisés, ¿verdad?, sacó todo un pueblo, toda una nación de Egipto. Le obedeció a Dios. Tuvo que tener una fe radical para que Moisés pudiera sacar a todo el pueblo, ¿verdad?, hicieran un éxodo de Egipto. Josué, ¿verdad?, que fue a Jericó, y dice que las murallas estaban completamente cerradas. Ahí no entraba nadie ni salía nadie. Y él le creyó a Dios, a la palabra de Dios, de ir alrededor 7 veces, ¿verdad? Y dice que por causa de su obediencia, mira, las murallas se cayeron. Porque él obedeció a Dios. Shadrach, Meshach y Abednego se rehusaron a doblarle rodillas a la estatua del rey. Y aún aunque los aventaran en el furnace, en el horno de fuego, aún así obedecieron a Dios. Shadrach, Meshach y Abednego. Shadrach, Meshach y Abednego. Shadrach, Meshach y Abednego. Esther, que tenía prohibido ir enfrente del rey, que sabía que si iba a ella al frente del rey la podían matar a él mismo. Y ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Y por último, el apóstol Pablo. Y ya les hablé de esto, ¿verdad?
Si queremos nosotros desarrollar una fe para seguir hacia adelante en esta vida, porque en esta vida tenemos que tener una fe radical, no podemos tener una fe así aguada, suave. Tenemos que tener una fe radical. Para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que tener una fe radical. ¿Cuándo quieren esa fe? Amén. Vamos a ponernos de pie. Hasta los niños quieren la fe. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. Para que cumplan su propósito. Let's stand up and let's pray. Padre, sí. Oramos, venimos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una fe más radical, Señor. Ayúdanos, Señor, a abnegarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tener una fe radical para obedecer tu palabra. Ayúdanos a tener una fe, Padre amado, Señor, que no es normal, que no es cotidiana, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, Señor. Danos, Padre, Señor, esa fe para creerte, Señor. Para no creerle a la cuenta bancaria, para que no creerle a los síntomas en nuestro cuerpo, para no creerle a lo que otra gente diga de nosotros, sino para creerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Para poder tener esa fe radical, comienza teniendo a Cristo en nuestro corazón. Si tú que nos ves, nos escuchas por las redes sociales y quieres desarrollar tu fe, lo único que tienes que hacer es entregarte al Señor, darle tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero esa fe. Yo quiero tener esa fe. Y comienza entregándote a Dios. Si te descarriaste y te saliste del redil, regresa al Señor. Tú que nos ves, regresa al Señor. Si no sabes cómo, escríbenos, que nosotros te ayudamos, que nosotros oramos por ti y te ayudamos a conectarte a una iglesia en tu área, a lo mejor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén.